A ver, Hola, Agus, si quieres te ayudo yo. Te habla Valeria. dale, dale. Bien, dice paciente de sexo masculino. Ah, tenemos nosotros otro acá en... No, es el mismo, perdón. Es Paciente el mismo no masculino. haber puesto masculino. Sí, dice de 6 años de edad que comenzó hace 15 días con cefalea, anorexia, decaimiento y dolor abdominal, que fue en aumento. Consulta el día de hoy por sumar, según relato materno, manchitas rojas en todo el cuerpo. Usted lo recibe por guardia y al examen físico se encuentra en regular estado general, con palidez generalizada, sin signos meningios, hepatomegalia, dolor abdominal en hipocondrio derecho y petequias en tronco, abdomen y miembros inferiores. Decide solicitar exámenes complementarios con resultados de hematocrito 26, hemoglobina 8,5, plaquetas 20.000, leucocitos 45.900 con 90% de linfocitos atípicos. Ionograma sodio de 140 mil equivalentes litro, potasio 5,3, función renal normal y decide su internación ante la sospecha de una leucemia aguda. Ok. Paciente ingresa a la sala, se toma el resto de exámenes complementarios y decide. Inciso A. Les mandé de todo igual. Y lo tengo un poco distinto. Pero vamos lo más simple. Mira, con esta pregunta que tenemos acá. ¿Cuál sería tu sospecha? Que igualmente un poco la tenías, pero ¿por qué considerás que puede ser una leucemia aguda, Valeria? Bien, a mí me llama la atención primero la anorexia, el decaimiento, el dolor abdominal, de 15 días de evolución como muy agudo, también al examen físico que presenta la palidez, las petequias en tronco, en abdomen, en miembros inferiores, y me respalda lo que es el laboratorio. Plaquetas de Ok. 20.000, leucocitos de 45.900 y un potasio de 5,3. Ok. Mírenlo un poco más a grandes rasgos al paciente. Tiene signos en realidad de infiltración medular. Al tener signos de infiltración medular, uno lo que ve son las manifestaciones clínicas de lo que vendría a ser una pancitopenia. Entonces, que el paciente esté anémico se manifiesta con la palidez que tiene, que esté plaquetopénico se manifiesta con todas las petequias que tiene el paciente, y uno sabe o supone que puede llegar a estar neutropénico y eso lo predispondría a poder tener alguna infección. Así que eso para que uno sepa que suele tener signos de infiltración medular, un paciente que se presenta con una leucemia aguda, y a veces también extramedular. Puede tener compromiso del sistema nervioso central, o puede tener también compromiso testicular, o puede tener compromiso a nivel mediastinal. Entonces sepan que cuando se presenta un paciente con leucemia aguda, uno lo que busca es eso, es signos de infiltración medular y después signos de infiltración extramedular, ¿sí? Y fíjense el laboratorio, y uno lo dice porque este nene es más grande, pero a veces ha pasado con lactantes, que se ve como diagnóstico diferencial no tan florido como esto, y a esto le sobran cosas. Pero a veces son pacientes que entran pálidos y que suelen tener muchos glóbulos blancos, y son pacientes con síndrome coqueluchoide, o mejor dicho, con enfermedad por coqueluche. Y siempre piensen esto, cuando tienen un paciente que sospecha una leucemia aguda, en general ven principalmente una bisitopenia. Ven la anemia y ven las plaquetas bajas. Después es real que hay pacientes que tienen justamente blastos en sangre periférica y hay otros pacientes que no los tienen. Y ahí está la diferencia en un lactante que se presenta con una hiperleucocitosis, suponiendo que la tuviera un paciente con leucemia, y también con coqueluche, que a veces tienen esta hiperleucocitosis, las plaquetas son marcadoras. Un paciente con leucemia, uno esperaría plaquetas bajas. Un paciente con coqueluche, uno lo que espera son plaquetas altas como reactante de fase aguda. Y les digo porque en menores de un año, alguna que otra vez, ha generado duda justamente el diagnóstico de coqueluche, ¿sí? Que es más frecuente que el de leucemia aguda. Así que perfecto, la anemia, la plaquetopenia y la hiperleucocitosis manifestada en este paciente, y por eso ya sabemos que estamos pensando en una enfermedad oncohematológica. Y lo mismo, cuando a ustedes se les presenta un paciente con pancitopenia, la sospecha es más de una leucemia aguda. Después hay otras enfermedades o tumores sólidos
que en general no se presentan con este hemograma tan florido, salvo excepciones como puede ser un neuroblastoma de grado 4, que son los que tienen mucha infiltración, o a veces un rhabdomiosarcoma. Pero cuando se encuentran esto es más sello de impronta de lo que es justamente una leucemia aguda. ¿Y qué conductas decidiste empezar, Valeria? Espera que te apagaste el micrófono, ¿eh? Sí, dentro de las opciones te daba 6 incisos que los fui descartando y me quedé con el inciso C, que es colocar un PHP a 95 ml hora con dextrosado al 5%, 10 ml de cloruro de sodio. Para sacar este resultado, saqué la superficie corporal total del paciente, que me dio 0,76, y como es un debut oncohematológico, por lo general en estos pacientes se hace la hiperhidratación. Es por eso que lo calculé la superficie corporal por 3000, que me dio un total de 2284 ml, y los dividí en 24 horas con un resultado de 95 ml hora. Lo dejé solo con sodio y no con potasio, por el mismo tema de que como es una lisis, se va destruyendo lo que son parte de lo que es el potasio, y teníamos un potasio de 5,3, entonces por ese motivo lo dejé sin potasio. Perfecto, y tengan presente que en general no le ponemos potasio por más de que el valor que ustedes tengan sea más bajo. Por más de que tuvieran un valor de 3 de potasio, igualmente no se le pone potasio al plan. A veces está discutido en pacientes que tienen por debajo de 2,5, discutido no en realidad. En pacientes que tienen por debajo de 2,5 a veces se le pone a 20 o 30 miliequivalentes por litro, hasta ver que tengan un valor un poquito más alto. Pero salvo eso, en general háganse el ojo de que son planes que van sin potasio, así que perfecto. A mí, yo redondeé un poquito para arriba la superficie corporal, pero lo que vos dijiste está perfecto. El cálculo nos da 5 mililitros hora diferente, pero no pasa nada. ¿Y qué otra conducta tomarías? Que ahí un poco la puse. Sí, el allopurinol, que se utiliza también en estos pacientes, más que todo viendo también el ácido úrico como viene, por lo general vienen aumentados, entonces la idea es administrar allopurinol. Perfecto. Sí, eso, van a ver que hay distintos hipouricemiantes, pero al ingresar un paciente con leucemia aguda, salvo excepciones que son los pacientes de alto riesgo, se suele empezar con allopurinol, y hay un poco lo que decíamos antes de la hoja de enfermería, por eso siempre háganse la costumbre esta que estamos teniendo, hacer una hoja de cálculo y una hoja de enfermería, y ahí tiene las indicaciones que tendría este paciente, eh, y el control de signos vitales y el balance que debería tener. Y yo puse acá nada más para que recordemos eso. Piensen que cuando hay una lisis tumoral, la ruptura de las células lleva justamente al aumento tanto de ácido úrico, de potasio y de fósforo, y que en realidad uno de los detalles que tenemos y que podemos encontrarnos en el laboratorio a veces son fosfatemias muy altas y que tienen que ver con que las células, los blastos, en realidad las células tumorales, necesitan justamente para proliferar 4 veces más fósforo que una célula normal. Así que, así como ven el úrico, el potasio y el fósforo que está elevado, sepamos que la disminución del calcio tiene que ver más con precipitación, que frente a valores altos de fósforo, el fósforo lo que hace es justamente precipitar con el calcio, y ese producto fosfocálcico es lo que puede llevar a una falla renal por cristalización a nivel de los túbulos, y por otro lado lo que es la hipocalcemia, ¿sí? Y así como ven acá los criterios de definición de laboratorio de la lisis tumoral aguda, sepamos en realidad que hay también datos clínicos que nos hablan de la lisis tumoral, que en general son posteriores a lo que vendría a ser la lisis de laboratorio, que tienen que ver con estos, una creatina arriba de 1,5, que el paciente tenga arritmias o muerte súbita, o que se presente con convulsiones, y miren siempre estos valores y piensen que las convulsiones pueden ser principalmente por hipocalcemia, ¿no? Dentro de las cosas que tenemos ahí, la causa sería, de convulsiones sería más una hipocalcemia. Y si tuviéramos una muerte súbita, piensen también, ¿cuál de estos electrolitos puede estar relacionado con una muerte súbita? Y eso podría ser una hiperpotasemia o si no una hipocalcemia, ¿sí? Y lo otro que uno tiene que tener en cuenta cuando se produce una lisis tumoral en el paciente es que la falla renal que se presenta, cuando se presenta, que son pocos casos, a veces tiene una fisiopatología diferente y que uno espera en realidad que
si tomamos como día cero el día que empieza el tratamiento el paciente, en general las fallas renales por hiperuricemia se producen en las 48 horas previas, el día que empieza el tratamiento, o hasta las 48 horas posteriores a eso. Pero lo que me refiero es que la hiperuricemia se vio que tiene un pico en el momento en donde arranca con el tratamiento, ¿sí? Y distinto de eso es lo que vendría a ser cuando hay una falla renal por cristales, pero de fosfato cálcico. Fíjense que está un poco retrasado. En general, para tener una falla renal por fosfato cálcico, tiene que haber empezado el tratamiento y de ahí en más se producen los 4 días que siguen, ¿sí? Y esto tiene que ver con eso que les decía, que la lisis celular y lo que vendría a ser la liberación masiva del fosfato cálcico se produce principalmente una vez iniciado el tratamiento. Porque piensen lo distinto, ante la lisis celular, con lo que ustedes se van a encontrar en realidad es que la proliferación de blastos hace todo el tiempo que se esté captando ese fósforo que esté liberado, ¿sí? Entonces, por eso es raro, antes de empezar el tratamiento, tener una falla renal por fosfato cálcico y tiende a ser posterior a iniciar el tratamiento. Yo como para que uno tenga una idea de los criterios de definición tanto de laboratorio como clínicos de la lisis tumoral aguda y mismo las causas de falla renal por cristales y que tienen una cronología habitualmente, no sean en cualquier momento, ¿sí? Y ahora lo que Perdón, teníamos era esta pregunta que vos ayúdame, ¿vale? a ver, Léela y decime a ver qué harían. perdón, tengo una pregunta con respecto a la anterior. Sí, dale. Más o menos, ¿por cuántos días entonces se hace esta hiperhidratación? ¿Por 4 o 5 días desde En iniciado el general, tratamiento? es difícil encontrar un dato preciso en la bibliografía que diga por cuánto tiempo. Si uno tuviera que decir los escasos datos, te dicen que en realidad debería ser hasta el 7º día. Una cosa es lo que dice la teoría, a veces otra cosa es lo que se hace en la práctica. Entonces, en pacientes que uno ve que tienen buena respuesta al tratamiento y que uno tiene en 2 controles sucesivos o 2 días seguidos, mejor dicho, laboratorios de lisis normales, esas medidas de lisis se van suspendiendo progresivamente. A lo que voy con esto, ¿qué es? Vos el día 0 dijimos que iniciabas el tratamiento, seguramente al otro día vas a tener un laboratorio de lisis, el día 1 y el día 2 también vas a tener un laboratorio de lisis. Con 2 días que tenés esos laboratorios normales, en general ya el tercer día suspendés las medidas. Esto que digo, por eso después aclaré días, porque en realidad según el riesgo de lisis tumoral aguda, los laboratorios se pueden hacer una vez al día, se pueden hacer cada 12 horas o se pueden hacer cada 6 horas. ¿Sí? En pacientes de muy alto riesgo de lisis tumoral van a ver que 2 a 4 veces se hacen laboratorios en el día. Entonces tengan en cuenta eso. Por un lado es definir, categorizar el riesgo que tienen de hacer una lisis tumoral aguda y en base a eso, cada cuánto sacan el laboratorio en el día, y lo otro es decir, cuándo suspendo las medidas, que es teniendo 2 días de laboratorios normales, por lo menos. Vuelvo a decir, si quisiéramos ser teóricos, hay lugares que dicen hasta 7 días. En la práctica suelen ser 2, 3, a lo sumo 4 días de laboratorios normales, ¿sí? Como para que uno se haga el ojo. ¿Sigo? Ustedes díganme siempre cuando hablamos de algo si yo respondo a lo que se dice, porque a veces uno puede estar respondiendo algo y la pregunta iba por otro lado. Así que ustedes me dicen. Bueno, y Vale, a ver, ayúdame Sí. con esta ahora. Bien, la siguiente pregunta era, luego de 4 horas de su ingreso el paciente se por lo que se decide. Te digo ¿Cuál pondrías como correcta? bien, yo me fui por el inciso B, igual tenía la duda, pero donde dice aumentar el PHP, colocar furosemida para que el paciente pueda tener una diuresis positiva. Lo que no me quedaba claro, ¿por qué había que aumentar el PHP y no mantener el PHP, por ejemplo? Era mi duda. Podrías haberlo mantenido, pero es más adecuado aumentarlo. ¿Y quién me ayuda con esta? ¿Por qué haríamos esto? Que iría seguido igual de sacarle un laboratorio nuevo. Un paciente con una probable lisis tumoral y que pinza diuresis, en el momento tiene que hacerse un laboratorio. A ver. ¿Quién me ayuda?
Recién es un poco lo que hablamos, ¿eh? No sé, puede ser, no sé, puede ser que se aumenta el PHP justamente por la lisis, y como que queremos que se elimine el potasio y no cause en realidad una insuficiencia renal, es por ese motivo que se aumenta, porque al forzar la diuresis con la furosemida, hacemos que se arrastre todo eso y se elimine. Y la ecografía renal se podría hacer porque, para ver si hay alguna dilatación o hay presencia de cristales, y también en el inciso decía nuevo laboratorio, justamente para ver cómo está la función renal. Es por eso que me fui a ese inciso, pero no sé. Hola, ¿Cómo va? ¿Quién es? Huberto. A ver, Huerto, ayúdanos. Lo que dijo estaba bien, pero falta agregar algo más. Sí, yo lo que leí en el consenso del manejo de síndrome de lisis tumoral, A ver. dice que si, o sea, yo lo que voy a necesitar es forzar la diuresis, para eso lo estoy hiperhidratando a 3000 metros cuadrados, y que puedo recurrir en las primeras horas si descarto hipovolemia y descarto uropatía obstructiva. Lo que puedo hacer es utilizar furosemida a 1 miligramo kilo. O sea que lo que tendría que optar por un paciente que tiene 4 horas del ingreso, lo que yo optaría